Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte. Bienvenidos a este estudio bíblico. Estamos iniciando una nueva serie. Hoy vamos a entrar a un tema fascinante, me fascina la historia. Vamos a hablar de la historia de la iglesia cristiana. Vamos a tener 7 capítulos. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 1 y vamos a estar aprendiendo mucho acerca de las raíces del cristianismo a lo largo de la historia. Y vamos a compaginarlo con la visión historicista de las 7 iglesias de Apocalipsis. Simplemente es una visión, es una interpretación profética que nos ayuda a entender un poco el periodo de la iglesia a lo largo de la historia. Así que de eso va a tratar el tema de hoy. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que traiga su manto para que nos enseñe, nos guíe y podamos recibir esta enseñanza y también interceder por nuestros hermanos que están atravesando tribulación. Padre, pedimos tu manto, tu presencia, tu fortaleza. Te damos gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Padre. Te bendecimos esta enseñanza también. Pedimos tu presencia, Padre. Pedimos tu manto, tu fortaleza, tu guianza. Gracias por cada persona que está conectándose, Señor. Los bendecimos, los ponemos en tus manos y declaramos el manto de tu presencia en esta reunión. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien. Muy bien, pues vamos a entrar al tema de hoy y quiero que a modo de introducción podamos ver algunas cosas en el libro de Apocalipsis. Si tiene su Biblia allá, yo quiero explicarle algunas cosas del libro de Apocalipsis que nos van a ayudar a entender este tema, ¿ok? Lo primero que tenemos que entender es lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, cerca del año 95 después de Cristo. Es el último libro que cierra el canon de la revelación dada por Dios, cierra la Biblia, ¿ok? Y habla del final de los tiempos. Es una revelación sorprendente, tremenda, impresionante que recibió el apóstol Juan mientras estaba recluido en la isla de Patmos por causa del evangelio y bajo la custodia del Imperio Romano. Entonces, la palabra Apocalipsis significa revelación y literalmente significa correr el velo. Entonces el libro va a introducirnos al final de los tiempos. Yo le comentaba el lunes que Dios no nos dio la profecía, Dios no nos dio la escatología para que sepamos el futuro, sino para que cuando suceda podamos identificarlo. Entonces el libro de Apocalipsis tiene ese objetivo. Por eso en el verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Ok? Entonces hay una bienaventuranza para los que van a leer, van a estudiar esta profecía. Y la estructura del libro de Apocalipsis, todo eso lo estoy dando a modo de introducción para que podamos entrar al tema. La podemos ver en el versículo 19. En el versículo 19 hay algo muy interesante que nos dice el Señor Jesús, que es el que está hablando. Dice: escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de estas. Entonces, todo el libro de Apocalipsis se divide en estos 3 grandes grupos, ¿ok? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, interpretamos las cosas que has visto como el primer siglo de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, pero la revelación principalmente de Cristo resucitado. Es decir, comprendería el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, más el siglo primero, la revelación que Juan tuvo de Cristo resucitado. No es la misma revelación de Cristo encarnado, Cristo como hombre, Cristo como Mesías, como Cordero. Ellos conocieron una persona de carne y hueso, que el Cristo glorificado, el Cristo resucitado y el Cristo glorificado. Entonces, las cosas que has visto, corresponden
a el Cristo glorificado. ¿Dónde vemos la mejor descripción de Cristo glorificado? En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Caí como muerto a sus pies, su voz como estruendo de muchas aguas, su rostro como el sol, de su boca salía una espada aguda, un vestido de blanco, sus pies como bronce bruñido, un cinto de oro, alrededor candeleros de oro. Entonces, la visión de Juan, de Cristo glorificado, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado, corresponde al capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto. Ese es el capítulo 1. La segunda sección del libro de Apocalipsis dice las que son, que corresponde a los capítulos 2 y capítulo 3, que se refiere a las 7 iglesias de Asia Menor que se cree que eran parte del apostolado de Juan. Entonces, aquí estamos viendo la segunda sección, las cosas que son, y las que han de ser después de estas comprende del capítulo 4 al capítulo 22, cosas que no han sucedido. Ahora nosotros nos encontramos en la segunda etapa del libro, nos encontramos siendo específicos en el tiempo de la iglesia de Laodicea. Ese es el periodo en el que nos encontramos. Ahora, quiero explicarle lo que es la visión historicista de la iglesia. La visión historicista de las 7 iglesias es que a través del tiempo, a través de los estudios que se han hecho, los historiadores cristianos encontraron una correlación entre cada una de las iglesias del libro de Apocalipsis y las 7 etapas que se ha vivido a través del tiempo. Hay que entender la importancia del número 7 en el libro de Apocalipsis. Dentro de la numerología bíblica, el número 7 significa plenitud, significa cumplimiento, significa un ciclo terminado, significa algo realizado, cerrado, un ciclo cerrado. Eso significa el número 7. Y el ejemplo más fehaciente que tenemos es la semana. La semana son 7 días. ¿De dónde salió los 7 días de la semana? Pues salieron de la Biblia, de la creación, porque el día es en lo que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje, 24 horas. El mes corresponde a lo que tarda un ciclo lunar. El año corresponde a lo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol. Pero ¿de dónde salió la semana? La semana salió de Dios, directamente de la Biblia. 7 días de creación, 7 días que corresponden a un periodo de completar algo, de plenitud, perfección. Eso significa el número 7. Aparece el número 7 en la Biblia 737 veces. Miren la importancia de este número. Y solo en el libro de Apocalipsis aparece 54 veces. 7 iglesias, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 copas de la ira, 7 sellos, 7 plagas, etcétera. Aparece 54 veces el número 7. Entonces, en estas 7 iglesias, alguien, la verdad no sé quién fue, pero estando yo leyendo un libro hace muchos años, cuando fallece don Edesio Sánchez, el traductor de la Biblia en maya, que es el abuelo de mi esposa, terminando el funeral y todos estábamos en la casa de ellos y la biblioteca que ellos tenían, me regalan un libro de la historia, que escoge un libro, me dijeron. Entonces, bueno, yo vi ese libro de historia de la iglesia y yo lo tomé, me gustó mucho. Es un libro que yo le recomiendo mucho. Acabo de averiguar que está en Amazon, se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Un libro muy antiguo, se escribió a mediados del siglo XX. Es este, muy bien, vamos a verlo, es este. Ok,
Yo ya lo compré, lo acabo de comprar, porque yo lo tengo en PDF, pero quiero tenerlo físico, porque el que yo tenía lo extravié, se me perdió, no sé dónde quedó, hace muchos años, pero este libro es lo mejor que yo he leído de la historia de la iglesia. Bueno, leyendo este libro, las anotaciones de don Edesio en lápiz que él hizo cuando él leyó el libro décadas atrás, dejó esta visión historicista. Ahí es donde yo aprendí. No sé quién hizo esta visión, pero me resulta muy interesante. No queremos ser, digamos, dogmáticos en el sentido de que, quiero decirle, esta es una interpretación, esta es una forma de ver el libro de Apocalipsis. Hay gente que no estará de acuerdo, pero vamos a utilizarla, vamos a aprenderla, y yo le encuentro mucho sentido a esta visión historicista de la iglesia. No está caro, en Mercado Libre está más de 250 pesos, entonces me resulta bastante económico este libro, y es impresionante. O sea, tener toda la historia de la iglesia en un libro es muy complicado, pero por lo menos este libro va a poner, digamos, las fuentes para que podamos ampliar temas en otros lados. Así que es un libro que yo le recomiendo que tenga ahí en su biblioteca, y esta visión nos va a ayudar a entender. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, vemos las 7 iglesias, pero curiosamente, al estudiar la historia de la iglesia, que curiosamente también son 7 etapas, curiosamente, cada etapa coincide con cada una de las iglesias. Entonces, le repito, no sé quién lo hizo, pero alguien notó que hay una relación entre cada iglesia y cada etapa de la historia de la iglesia. Entonces, si nosotros miramos el libro de Apocalipsis como una línea cronológica, entonces vamos a ver que el capítulo 1 corresponde al siglo I, la revelación de Cristo glorificado, crucificado. Capítulo 2 y 3 comprende la sexta dispensación, la dispensación de la iglesia. Ya platicamos en otra serie de las dispensaciones, también son 7, estamos en la sexta, la dispensación de la gracia, que corresponde a la dispensación de la iglesia. ¿Okay? En la dispensación anterior, la de la ley, el pueblo de Dios era Israel, ahora el pueblo de Dios es la iglesia. En la séptima dispensación, que es el milenio, ambos pueblos se fusionan en un solo pueblo. ¿Okay? Eso lo profetiza Ezequiel en el capítulo 37, cuando le dice Dios a Ezequiel: toma 2 palos, un palo de Efraín, un palo de José, un palo de Judá, y únelos. Así como de 2 pueblos voy a hacer uno, ¿no? Entonces, eso va a suceder en el reino de Cristo, en el reino milenial, después de la gran tribulación. Así que mientras estamos ahora en este periodo, yo creo, es mi interpretación, es mi opinión, no es la palabra de Dios, es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que estamos en la última etapa en la iglesia de la Odisea. Así que quiero que veamos un vislumbre rápido, porque vamos a entrar a la primera iglesia de hoy. Quiero que veamos rápidamente estas etapas. Las tengo acá, las tengo en el libro de Fundamentos. Aquí está. Muy bien. Esto ya es lo que acabo de explicar. Si usted tiene el libro de Fundamentos, usted puede ahí verificarlo. ¿Ok? Y aquí vemos la visión historicista de las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice, esta visión interpreta la situación de las 7 iglesias con cada uno de los 7 periodos generales de la iglesia a lo largo de su historia. Esta interpretación, subrayo interpretación, surge al comparar los rasgos sobresalientes de cada iglesia con los sucesos históricos y la ruta geográfica que sigue de Éfeso a la Odisea. Muy bien, entonces vemos aquí las 7 iglesias, ¿ok? Una visión rápida. La iglesia de Éfeso correspondería a la iglesia apostólica, que va del año 33 al año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna sería la iglesia perseguida, que va del año 100 al 313, es decir, siglo
segundo y tercero. Iglesia de Éfeso, siglo primero, iglesia de Esmirna, siglo segundo y siglo tercero. Esmirna significa mirra y era la sustancia con la que se embalsamaban los cuerpos y se aromatizaban los funerales. Así que el tiempo de más grande persecución y muerte en la iglesia fue en Esmirna. Lo vamos a ver el próximo miércoles. La iglesia de Pérgamo es la iglesia imperial. Cuando Constantino legaliza la iglesia y se vuelve la religión oficial del imperio. Acá es donde le dice Cristo al ángel de Pérgamo que tiene su sede en el trono de Satanás. Y sabemos que allí en Roma estaba este trono. Ok, es la iglesia imperial. Va del 313 al 476 después de Cristo. El 476 es cuando cae el imperio romano de Occidente. Tenemos la iglesia de Tiatira, que es la iglesia medieval, que es un lapso de 1000 años, desde la caída del imperio romano de Occidente hasta 1517, cuando Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania, y entonces inicia el movimiento de reforma que duraría varios años. Luego tenemos la iglesia de Sardis, que es la iglesia reformada. Sardis significa remanente, que había dentro de toda la cristiandad corrompida. La iglesia reformada forma un remanente fiel, ¿ok? Y aquí vemos del año 1517 a 1750, ¿ok? 1750 marca el final de la Guerra de los 30 años, ¿ok? En Europa. Y aquí empieza la iglesia de Filadelfia. Y esta es la etapa más, digamos, más fuerte de la iglesia protestante. Es cuando surgen los grupos puritanos, los moravos, el wesleyanismo, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal, la fundación de Estados Unidos. Todo esto sucede en este periodo, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, la iglesia misionera, del año 1750 a 1945. Bueno, la finalización de este periodo está en debate. Algunos dicen que es en el año 1900, otros dicen que es en 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y otros dicen que es en 1948, cuando el Estado de Israel recibe su territorio. Ese es un debate que está, bueno, no importa, no es tan importante, pero digamos que el siglo XX. ¿Por qué algunos opinan que es en el año 1900? Porque ahí empieza el movimiento pentecostal. Todo el movimiento del Espíritu Santo empieza en 1904 en el país de Gales, con este joven llamado Evan Roberts y Evan Craft, iba a decir, Evan Roberts, y luego con William J. Seymour, allí en Los Ángeles, California, la calle Azusa, 1906, y empieza todo el movimiento pentecostal, las lenguas, la profecía y todo lo que ya tenemos hoy en día también. Pero pues está el debate si allá es donde termina el primer y segundo despertar de la iglesia de Filadelfia y empieza, o si termina en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o en 1948, donde los escatólogos marcan el inicio del final de los tiempos, porque es el regreso de Israel a su tierra ancestral. Bueno, este debate pues ahí está también. Entonces, y finalmente la iglesia Laodicea es la iglesia moderna. La iglesia de Laodicea es la iglesia moderna, ¿ok? Desde 1945 hasta hoy. Muy bien, estos son las 7 vistas a grandes rasgos, las 7 etapas o 7 iglesias que podemos ver a lo largo de 2000 años que llevamos de cristianismo. La iglesia cristiana es la institución humana que ha existido por más tiempo. Ningún otro imperio, el imperio romano se sostuvo 1400 y pico de años, ningún otro imperio, ninguna otra organización ha durado tanto tiempo como la iglesia cristiana. Durante 20 siglos,
Esta organización existe hoy en día en todo el mundo. En todo el mundo. Ha sido perseguida, exterminada, tratado de exterminar y no se ha podido. Y es la institución que más ha influenciado la sociedad. Todos los movimientos de revolución industrial, la ciencia, la economía, las artes, los derechos humanos, las constituciones, la división política de las repúblicas, todo lo que nuestros ojos pueden ver y entender son gracias a la iglesia, la impartición de justicia, los derechos de los niños, los derechos de la familia, todo eso. Y eso es lo que se está atacando. Hoy Argentina, lamentablemente, legalizó el aborto. ¿Qué es esto? Un ataque de la izquierda progresista contra los valores fundamentales de la sociedad, los cuales son cristianos. Son cristianos. Así que 20 siglos, tratar de borrar 20 siglos. Yo sé que usted me va a decir, bueno, es que hubo mucho catolicismo, sí, pero aún así, el catolicismo trajo a América Latina el conocimiento de Dios, la Biblia y la doctrina de la Trinidad. Por lo menos esas tres cosas fueron muy buenas. Claro, el protestantismo lo recibimos por medio de los norteamericanos, que fueron, que los primeros colonos americanos fueron básicamente puritanos, básicamente wesleyanos, moravos y grupos que eran perseguidos en Europa por las iglesias nacionales de Europa. Y entonces aquí encontraron una tierra donde ellos podían desarrollar su cristianismo de la mejor manera. Así que Benjamin Franklin, estos creadores de la Constitución de Estados Unidos, Thomas Jefferson, Hamilton, todos esos hombres eran hombres de iglesia, eran hombres de Dios. Así que la iglesia es lo más importante que ha existido y que va a prevalecer en la historia de la humanidad, en la historia del siglo del cristianismo, en la era cristiana. No hay nada más grande que la iglesia cristiana. Claro, hay muchas denominaciones. El poder y influencia ha afectado a millones de personas, ¿ok? En todo el mundo. Ok, muy bien. Muy bien, entonces, vamos a analizar la primera iglesia en Apocalipsis capítulo 2. Si usted está ahí, tiene su Biblia allá, Apocalipsis capítulo 2, voy a buscarlo acá. Y le voy a mostrar Apocalipsis 2. Ok. Tenemos Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leerlo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ok. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado los que se dicen ser apóstoles y los que y no lo son, y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, esta es la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia emblemática en el sentido bíblico. No tenemos mucho problema en estudiar la iglesia de Éfeso porque tenemos el libro de los Hechos. Sin embargo, tenemos un periodo de oscuridad en esta
en esta época, en esta iglesia. Vamos a dividir, estamos en la iglesia apostólica, ¿verdad? La iglesia, estamos del año 33 al año 100. ¿Por qué el año 100? Bueno, es el año en que se cree que murió el apóstol Juan. No se sabe, pero se cree que él murió aproximadamente en el año 100. Entonces, por poner un número, pues la muerte del último de los apóstoles originales de Cristo, pues ahí termina la era apostólica. Ok, el inicio de esta iglesia es en el año 33. Bueno, hay igual debate, 30, 33, la edad de Cristo. Cristo nació en el año 0, pero luego con los calendarios, del paso del calendario juliano al calendario gregoriano en el siglo XVI, hubieron cambios allá y bueno, entonces 33, vamos a poner un número de partida, y esta iglesia empieza obviamente en el Pentecostés con 120 personas. Jesús acaba de resucitar, Jesús se les aparece 40 días resucitado, les habla del reino de Dios y él asciende a los cielos y les deja la gran comisión. Usted recuerda la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18, 19 y 20. Esta gran comisión va a marcar el punto de partida para lo que nosotros podemos definir el nacimiento de la iglesia cristiana. Ok, entonces vamos a dividir este periodo de 70 años, del año 30 o del año 33 al año 100, que corresponde al periodo llamado la iglesia apostólica, o si lo vemos de la visión historicista, la iglesia de Éfeso, del año 33 al año 100. Este periodo de 70 años se divide en 3 bloques, ¿ok? 3 grandes bloques. El primer bloque sería la iglesia pentecostal, la iglesia de Jerusalén. El segundo bloque sería la iglesia en expansión, todos los viajes del misionero de Pablo. Y el tercer bloque sería la iglesia, podríamos decir, sombría, porque nosotros llegamos hasta el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y si usted lee el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta que el libro de los Hechos queda inconcluso. El libro de los Hechos no termina como terminan todos los libros, que dice, bueno, la paz sea con ustedes, amén. No termina así. El libro de los Hechos, en el capítulo 28, en el último versículo, mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice acá, 28, Hechos 28, 31. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Pum! Ahí termina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, pues ahí hasta donde llegó, ahí llegó. Se cree que aproximadamente estamos hablando del año 65, 66, 67, porque Pablo es martirizado en el año 68, es decapitado en el año 68. Así que a partir del año 68 al año 100 tenemos esta iglesia sombría, no tenemos mucha información. Tenemos mucha información del primer periodo de la iglesia, que comprende entre 5 y 10 años de la iglesia pentecostés. Tenemos mucha información de lo que comprende el segundo bloque, la iglesia en expansión, los viajes misioneros, el libro de los Hechos, las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, pero tenemos poca información del año 68, cuando Nerón persigue a los cristianos. La primera persecución del Imperio Romano sucede en el año 68, cuando Nerón quema Roma. Entonces, ya no tenemos mucha información hasta el final, que el apóstol Juan entrega su obra maestra, el Evangelio de Juan, en el año 95, y el Apocalipsis.
se cree también en el año 95. Aproximadamente en esos años, Juan cierra el canon de las Sagradas Escrituras. Ok, entonces, vamos a ver este primer bloque, la iglesia Pentecostés, 120 personas reunidos en el aposento alto, Hechos capítulos 1 al capítulo 8 más o menos, y nos describe cómo era esta iglesia, una iglesia pequeña, una iglesia sencilla, ¿no? Viene el día de Pentecostés, se convierten 3,000 personas, luego se convierten 5,000 personas, luego hay una conversión masiva y los historiadores creen que entre 5 y 10 años duró este periodo. Ok, quiero que veamos brevemente, porque acá lo dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía la iglesia en estos primeros años? Número uno, había una comprensión clara del reino de Dios. Había una comprensión clara del reino de Dios. No había una escolástica compleja, no había teología, no había las cartas paulinas, romanos, gálatas, hebreos, que han establecido grandes teologías para nosotros. No, había una simpleza, una sencillez. ¿Cuáles eran? Habían 5 doctrinas. 5 doctrinas habían en esta primera etapa de la iglesia. Número 1, el mesianismo de Cristo. Los apóstoles se encargaban de comprobarle a los judíos que Cristo era el Mesías. Número 1. Número 2, la segunda doctrina era la resurrección de Jesús. Los apóstoles daban testimonio de que Jesús había resucitado. Era su predicación. No había un vasto número de libros, predicaciones, seminarios como los tenemos hoy. Ellos predicaban del mesianismo de Cristo, predicaban de la resurrección de Jesús y predicaban del regreso de Jesús. Esa es la tercera doctrina fuerte que tenía. Jesús va a regresar, va a establecer el reino y todo va a cambiar. Ellos predicaban eso. Pensaron que Jesús regresaría inmediatamente. Ok. Cuarta doctrina fuerte en los primeros 5 o 10 años de la iglesia era el arrepentimiento y el bautismo en agua como señal para entrar al reino de Dios. Arrepentimiento y bautismo en agua. Todavía no se predicaba la fe en Jesucristo. ¿Por qué? La teología de la salvación por la fe vino con Pablo, porque Pablo predica a gentiles. Los primeros cristianos, los apóstoles, le predicaron a judíos creyentes. Es decir, no les predicaron arrepentimiento. En cambio, cuando Pablo empezó a predicar arrepentimiento a los gentiles dijeron, pues ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Qué es el pecado? Entonces, Pablo dijo, wow, tengo que ir más abajo con ellos y empezó a predicar la fe en Jesús. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. La quinta doctrina fundamental en la iglesia primitiva, vamos a llamarle así, en los primeros 10 años de la iglesia, era el partimiento del pan y el día del Señor. La Santa Cena y el día del Señor. Los primeros cristianos se reunían el domingo. La palabra domingo significa Dominis Dei, que significa el día del Señor. Esta era toda la teología. Esta era toda la doctrina, este era todo lo que predicaban. Obviamente, las características de esta iglesia eran muy peculiares, pero podemos resaltar la sencillez, la pureza del evangelio que había en los primeros cristianos. Era una iglesia enteramente judía y el desarrollo litúrgico era hebreo. Ellos leían todavía los pergaminos en hebreo. La Biblia en griego vino después. Al principio, ellos se apegaban a los escritos hebreos. Ok. Había una comunión fuerte con el Espíritu Santo y
todavía la iglesia en este periodo era considerada una rama disidente del judaísmo. Todavía era visto como una secta de los judíos, como una rama un poquito rebelde del judaísmo. Había muchas ramas del judaísmo, los fariseos, los herodianos, los escribas, los saduceos. Bueno, ahora estaban los cristianos también. Así que todavía no se separaban cristianismo y judaísmo en este punto. Ok, ¿cuál fueron los errores que hubieron en esta iglesia? En esta primera iglesia, ¿cuáles fueron los errores? Número uno, pensaron que Jesús regresaría ya. Ese fue el primer error. Pensaron que Jesús regresaría ya. ¿Qué hicieron todos? Vendieron sus cosas, vendieron sus terrenos, los trajeron a los pies de los apóstoles y esperaron y esperaron y esperaron y Jesús no llegó. Incluso Bernabé, que fue uno de los apóstoles acompañantes de Pablo, él era un hombre muy rico. Él regaló un gran terreno, una heredad a la iglesia y en ese lugar hicieron los cristianos una suerte de comunidad para esperar el regreso de Jesús. Pero como Jesús no regresó, pues luego empezaron a tener que establecerse y a trabajar. ¿Okay? Pues este fue un error que cometió la iglesia primitiva. El segundo error fue que ellos no tuvieron celo misionero, no cumplieron la gran comisión, se quedaron en Jerusalén. Solo había una iglesia y era una mega iglesia. Era una iglesiota. Imagínense el número de problemas que había, las situaciones. Eran una comunidad donde tiraban la basura, donde iban al baño, pleitos aquí. Una cosa terrible. Este fue un error que tuvieron. Que la iglesia primitiva realmente se quedó en Jerusalén y los discípulos, los 12, estaban a la cabeza. Entonces, imagínense tener 12 pastores. Uno predica el domingo, otro el miércoles. Así estaban. Entonces, ya vemos dos errores. Número uno, pensaron que Jesús regresaría ya. Número dos, se quedaron en Jerusalén. No hicieron lo que Jesús les dijo. Vayan a las naciones. No lo hicieron. Y el tercer error es que los gentiles no eran aceptados todavía. Ni Pedro, ni los ancianos, ni ninguno de los 12 apóstoles aceptaba gentiles. Eran todos judíos y si un gentil quería ser cristiano, bueno, tenía que pasar primero el proceso del judaísmo, la circuncisión, los rituales, hacerse judío y luego hacerse cristiano. Es hasta Hechos capítulo 10, cuando Dios le da la revelación a Pedro y le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Yo morí también para santificar a los gentiles. Y ahí es cuando Cornelio entra al reino de Dios a través de la predicación de Pedro. Pero Pedro no fue el primero en predicarle a los gentiles. Ok, aquí cerramos el primer bloque de esta iglesia. Okay. Estamos hablando del año 30-33 al año 37-40 más o menos, un periodo entre 5 y 10 años que duró este periodo que le podemos llamar iglesia primitiva, una iglesia solamente hebrea. Por eso acá vemos en el libro de Apocalipsis, vemos que aparece la figura del candelero. La figura del candelero es una figura netamente hebrea, muy hebrea, el candelero de los siete brazos. Usted lo conoce, una figura en el escudo de Israel está el candelero de 7 brazos. Ok, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ok. Entonces, vemos el primer bloque. El segundo bloque, pudiéramos decir que el versículo 3 corresponde de lo que sería el año 40 más o menos después de Cristo al año 68 con la muerte del apóstol Pablo. ¿Qué sucede en ese tiempo? Bueno, viene la persecución a la iglesia. La iglesia, recuerde, solo está en Jerusalén.
Viene la persecución a la iglesia, una persecución judía, con Pablo a la cabeza, Saulo de Tarso a la cabeza, persiguiendo, y entonces la iglesia es esparcida. La iglesia es esparcida. Y aquí es donde empieza este segundo periodo, ¿ok? Y es en Chipre donde empiezan a predicarle a los gentiles. Vemos a Felipe predicando en Samaria, luego en el capítulo 10 vemos a Pedro yendo a casa de Cornelio, surgen Pablo y Bernabé como líderes. Todo esto lo vemos en el capítulo 8, capítulo 9 del libro de los Hechos, hasta el final del libro de los Hechos. Vemos el primero, segundo, tercer viaje misionero del apóstol Pablo, primero con Silas, luego con Bernabé, luego con Silas, luego con Marcos. Entonces vemos todos estos viajes misioneros de Pablo, y aquí es donde entra toda la teología paulina, el libro de Romanos, libro de Gálatas, que hay una segunda sección dentro de este primera etapa de la iglesia. Pablo es un innovador. Pablo saca la iglesia de su contexto enteramente judío y lo lleva a los gentiles. Y aquí es donde empieza a usarse las escrituras de la Septuaginta, las escrituras de la Biblia hebrea en griego. Acá empiezan a usarse. Pablo se valió de una gran red de sinagogas establecidas por todo el Imperio Romano. Esta red de sinagogas fue la estructura, digamos, que permitió el crecimiento del cristianismo, porque una sinagoga que se convertía, pues se volvía iglesia. Este era el patrón. Cuando Pablo llegaba a una ciudad, él iba a la sinagoga, esperaba el sábado, iba a la sinagoga y predicaba el mismo mensaje. El mesianismo de Jesús, la resurrección de Jesús, el regreso de Jesús, el arrepentimiento y bautismo en agua y el partimiento del pan en el día del Señor. Esto predicaban. Esta era la teología, esta era la doctrina, pero cuando Pablo entra al mundo helénico, al mundo griego, filósofos, pensadores, gente con muchas ideas, Pablo desarrolla la teología. Libro de Romanos, libro de Gálatas, libro de Hebreos, desarrolla las cartas y es cuando empieza toda la escolástica paulina, toda la doctrina cristiana, salvación por fe, nuevo nacimiento, expiación, el arrebatamiento, escatología, todo lo que podemos hoy ver en el Nuevo Testamento, gran parte fue hecha por el apóstol Pablo. Usted notará curioso un dato que el libro de Santiago es un libro netamente hebreo. Fue escrito antes de la conversión de Pablo. Por eso a pocos cristianos les gusta el libro de Santiago, porque es un libro aparentemente muy legalista. Pero Santiago trae el balance con la doctrina paulina que muchos llevan a un extremo y empiezan a hacer cosas indebidas basándose en la salvación gratuita por la fe, sin la mediación de buenas obras. Entonces tenemos que tener cuidado y yo creo que Dios permite la epístola de Santiago para un contrapeso para la iglesia, para que no nos deslicemos pensando que la salvación es por obras y yo ya no tengo que hacer nada, ¿ok? Muy bien, entonces vemos todo esto en el segundo bloque y vemos al emperador Nerón en este periodo perseguir a los cristianos. La primera gran persecución sucedió en el año 67 después de Cristo, cuando Nerón quema Roma, le echa la culpa a los cristianos y acá es martirizado Pedro en el año 67. Es crucificado, se cree la historia, la tradición dice que se crucificó boca abajo, porque Pedro dijo, bueno, yo no quiero no soy digno de ser crucificado como mi Señor, crucifíquenme boca abajo. Esa es la creencia acerca de la crucifixión de Pedro. Ok.
Pablo es decapitado en el año 68 por el gobierno de Nerón, por el Imperio Romano de Nerón. Ok, después del año 68, entramos un periodo de sombrío, donde ya no tenemos mucha información. Ok, tenemos la Epístola de Santiago escrita aproximadamente en el 45. Tenemos Primera y Segunda de Tesalonicenses, escrita después del año 50, en el segundo viaje de misionero de Pablo. Tenemos Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos, que se escriben en el tercer viaje misionero de Pablo, cerca del 57. Y las últimas cartas de Pablo, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, cerca del 62, perdón. Y Primera Timoteo y Tito, ya Pablo está en prisión, ¿ok? Y Segunda de Timoteo se escribe cerca del año 67, antes de la muerte de Pablo, ¿ok? Luego tenemos Primera y Segunda de Pedro en el año 67 también, y en el periodo de oscuridad, en el periodo sombrío del año 68 al año 100, tenemos la carta de Judas, y tenemos ahora el protagonismo de Juan. Primera, Segunda y Tercera de Juan se escriben cerca del año 70, 75, 80 aproximadamente. El Evangelio de Juan en el año 95 y el libro de Apocalipsis entre el año 95 y el año 96. Esa es la etapa oscura. ¿Qué vemos en esta etapa también? Vemos el sitio de Jerusalén en el año 70, profetizado por Cristo en Mateo 24. Se cree que pocos cristianos murieron porque los cristianos ya tenían la advertencia de Jesús, ¿ok? Y es destruido el templo de Jerusalén por el general Tito. Vemos una segunda persecución por Domiciano en el año 90. En este tiempo, Domiciano, el emperador, es el que encarcela a Juan y lo recluye en la isla de Patmos, donde recibió la revelación de Apocalipsis. En este periodo, después de la destrucción del templo, la iglesia poco a poco deja de ser judía. Así que, si regresamos al texto, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Voy a quitar tu candelero. Okay. Hubo una decadencia de la iglesia. Cuando mueren los principales líderes, muere Santiago, muere Pedro, muere Pablo, mueren la mayoría de los apóstoles, hay una decadencia del cristianismo, y cerca del año 100 se escribe Apocalipsis y viene esta palabra. Viene esta palabra para decir: regresa a tu primer amor. Regresa a la sencillez del evangelio. ¿No cree que nosotros debemos regresar a la sencillez del evangelio? Nosotros debemos regresar. No ponerle tanta crema a los tacos y ser más prácticos en nuestra fe, como eran los primeros apóstoles. En el verso 6 dice algo importante. Dice algo importante que más adelante va a meter en problemas a la iglesia. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Ok. A pesar de que hay una decadencia al final del siglo I en la fe cristiana, ¿por qué viene esa decadencia? Ok. Viene porque cuando la iglesia, escuche esto, es 100% judía, los judíos han sido formados en la ley. Los judíos eran irreprensibles. Entonces, imagine un judío irreprensible convertido a Cristo. Wow, tenemos un apóstol Pablo, tenemos un Bernabé, tenemos un Timoteo, tenemos gente hiper consagrada, hiper disciplinada, hiper
irreprensible, caminando con Cristo. Eso es tremendo. Pero después de la destrucción del templo en el año 70, y aparte del evangelismo de Pablo, obviamente después de la destrucción del templo, ya no hay iglesia en Jerusalén, se destruye la iglesia en Jerusalén. Entonces, la sede judía del cristianismo desaparece en el año 70. ¿Y qué es lo que queda? La iglesia de Antioquía como líder, las demás iglesias, Éfeso, las que estamos viendo acá, Corintio, Colosas, Tesalónica, todas esas iglesias quedan, pero ya no está la iglesia madre, ya no está la iglesia principal. Los que somos de Fuente de Vida, imagínense, quitamos la iglesia de Tella y quedan las iglesias satélites, ¿ok? Y ahora tienen que salir adelante solas. Así pasó allá. Entonces, sin la dirección apostólica, sin la dirección de los ancianos, ciertamente la iglesia de Jerusalén era altamente judaica, altamente legalista, vamos a ponerle ese término, pero había una pureza doctrinal. Al terminar esta iglesia, la iglesia, digamos, gentil, entra en decadencia. ¿Por qué? Porque el gentil no tiene el fundamento del judío, no tiene la fundamentación, no tiene el conocimiento, la revelación, no tiene la genética judía de un pueblo de Dios. Y surgen un montón de desviaciones. No sé si ha escuchado ahí los grupos, este grupo que surgió, los gnósticos. Los gnósticos eran un grupo, de hecho el Evangelio de Judas que usted ha visto ahí en Discovery Channel y todos esos canales, es un evangelio gnóstico. Los gnósticos eran una mezcolanza de doctrinas heréticas, romanas y griegas con el cristianismo, estaban mezclados, ¿no? Ya no hay la dirección judía, ya no hay la fundamentación hebrea, solo queda el apóstol Juan y está encarcelado. La iglesia entra en una decadencia. La decadencia de la iglesia, quiero decirle, no vino en el siglo IV. La decadencia de la iglesia no vino en el siglo IV cuando Constantino legaliza la iglesia. No, ya había decadencia antes de Constantino. Y entonces a finales del siglo I hay una decadencia ya en la iglesia. Todavía quedan algunos líderes, posiblemente Policarpo, discípulo de Juan, Timoteo posiblemente está vivo en este periodo, Bernabé, todos estos parece que cruzaron al siglo II. Y el apóstol Juan escribe sus cartas. La primera carta de Juan es una carta apologética en contra de los gnósticos, porque usted ha visto Star Wars, ¿no? La fuerza te acompaña, Luke, la fuerza tiene un lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, el lado bueno de la fuerza. Bueno, esa doctrina, Star Wars, es gnosticismo. Es gnosticismo. George Lucas agarró ahí de la historia, hizo una mezcla y ahí está, la historia de Star Wars. Bueno, entonces el apóstol Juan escribe en contra de los gnósticos. Por eso Juan en su primera carta dice, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. No hay tinieblas en luz. ¿Ha visto el yin yang? El circulito con una franja negra, un sector negro con un punto blanco, un sector blanco con un punto negro. ¿Qué significa eso? Significa mezcla entre el bien y el mal. Mezcla entre las tinieblas y la luz. Esa es una doctrina gnóstica. Es una doctrina de nueva era, pudiéramos decir hoy. Pero Juan ataca a los gnósticos y Juan dice, no hay tinieblas en Dios. Pablo estaba sorprendido de cómo los gentiles habían destruido el cristianismo, habían arruinado el cristianismo. Así que a finales del siglo I tenemos pocos
cristianos judíos, pocos hebreos y una vasta multitud de cristianos gentiles, muchos de ellos con desviaciones doctrinales. Por eso en el siglo IV, Constantino hace el edicto de Milán, me parece, o de Nicea, el edicto de Nicea, el concilio de Nicea, donde se establecen el canon para los libros del Nuevo Testamento. Siglo IV, imagínense. Entonces, ¿quiénes son los nicolaitas? Con esto terminamos. Los nicolaitas eran gnósticos. Era una secta del primer siglo. ¿Y qué predicaban los nicolaitas? Predicaban jerarquías. Que, si usted mira la Iglesia Católica, es una jerarquía, ¿verdad? Está el Papa, en cada país hay un arzobispo, obispos, cardenales, bla, 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 jerarquía. Esa jerarquía, esa estructura eclesial, el clero, es doctrina nicolaíta. Y acá Cristo le dice, a pesar de que estás en decadencia, me gusta que todavía no tienes doctrina nicolaíta, estás rechazando a los nicolaitas. Y este es el segmento que vemos hoy, que podemos entender que la iglesia de Éfeso corresponde a este periodo de tiempo del año 33 al año 100. Muy bien. No sé si tienen algún comentario. Aquí estamos terminando el estudio de hoy. Estamos cerrando el siglo I, muy diferente de cómo empezó la iglesia, año 30, año 33, muy diferente como cierra la iglesia en el siglo I. Tenemos la luz del libro de los Hechos, la luz de la Biblia en el primer siglo, pero tenemos una etapa sombría y tenemos a los apóstoles. En el segundo y tercer siglo, que vamos a ver la próxima semana, ya no tenemos apóstoles. No están los apóstoles, están los padres de la iglesia. De eso vamos a hablar la próxima semana. Hay muchos hombres que sobresalen en ese periodo, ¿ok? Pienso que la última iglesia, dice Cintia, estará como la primera cuando regrese Cristo por segunda vez. Bueno, hay una interpretación profética que habla de que la gloria de esta casa, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Es una interpretación profética. Algunos piensan que esa profecía está diciendo que la iglesia final va a ser más gloriosa que la iglesia primitiva. ¿Por qué? Yo sí creo en esa profecía. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a decir esto? Porque la primera iglesia, a pesar de que tenía las cosas buenas que tenía, era la sencillez, la pureza, el amor que tenían por el Señor, dieron su vida por el Señor. Pero era una iglesia muy pobre, era una iglesia que no tenía medios, no tenía recursos, no tenía una escolástica definida. Y la iglesia final, vamos a acumular toda la revelación de todos estos 20 siglos, más la presencia del Espíritu Santo. Entonces, seguramente va a ser una iglesia muy gloriosa. Serán muy pocos la pequeña manada, ¿sí? Realmente. De eso vamos a hablar en el último capítulo cuando comparemos la Odisea con Filadelfia. Porque un remanente de Filadelfia es el que va a ser salvo. Muy bien. Y los que sean serán más santos, amén. Y los que no lo sean serán más impíos. Muy bien, claro que sí. Eso es lo que es nuestra interpretación profética del final, ¿no? Que va a haber un periodo de radicalización, ya estamos entrando. Todavía di mis proyecciones el domingo y pues ya se aprobó una ley de aborto tan tremenda en Argentina, tan tremenda. Wow, pueden abortar niñas de 13 años, pueden ir y abortarse, aborto gratuito en los hospitales públicos. Wow,
wow, está muy tremendo lo que está pasando. Es el extremo que estamos viendo, pero esa es la generación que nos está tocando predicar. Una iglesia limitada, la nueva será magnífica. Sí, sí, yo creo que la gloria de la iglesia postrera será mayor que la primera. Y no debemos olvidar que cuando venga la tribulación, cuando los cristianos seamos arrebatados, van a quedar en la tierra los hebreos convertidos y vamos a tener los 144,000 ungidotes. Eso va a ser espectacular. Imagínense profetas del nivel de Juan el Bautista predicando en medio de la destrucción, en medio de la desolación, confrontando al anticristo. ¡Wow! Va a ser algo tan tremendo. Tan tremendo. No sabemos si a eso se refiere las profecías de Ageo, pero va a ser muy tremendo. Muy bien, pues vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar el estudio hasta acá. Yo le recomiendo mucho que consiga este libro. No quiero darle el PDF, está, pero no es correcto. Vamos a respetar los derechos de autor, ¿verdad? Y vamos a conseguir el libro. Así que es un legado muy hermoso que nos dejó el abuelito de Abby, un gran hombre de Dios, tradujo la Biblia al maya, estableció la primera iglesia cristiana aquí en Yucatán, el Divino Salvador, y un gran misionero, una gran historia. Así que tremendo legado que nos dejó. Yo con eso me quedo, algo muy hermoso, y le doy muchas gracias a Dios por su vida. Muy bien, vamos a orar, vamos a poner todo en manos de Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos que están atravesando tribulación y vamos a pedirle al Señor discernimiento en medio de un tiempo de mucha oscuridad que estamos atravesando hoy en día. Padre, gracias te damos por este estudio. Padre, queremos volver a la sencillez, a la simpleza del evangelio primitivo, Señor, cuando no había tanto show para caminar contigo, había una relación viva y profunda con el Espíritu Santo, mucha revelación del reino de Dios, mucha revelación que quedó allá con ellos, que no se transcribió y no llegó hasta nuestros tiempos. Te doy gracias por la vida de todos esos hombres que dejaron un legado para nosotros. Pero al mismo tiempo yo creo que es bueno, Padre, porque así dependemos más del Espíritu Santo. Te pido, Padre, que nos guíes a cada uno de nosotros para que podamos amar la iglesia. Lo que tenemos hoy es el resultado de 20 siglos de arduo trabajo, de vida, de entrega. Y Padre, te pongo en tus manos la vida de mis hermanos que hoy están atravesando tribulación, en especial la familia Ortiz, que han sufrido la pérdida de Amós y que también don Carlos está en cama, Señor. Pedimos tu fortaleza para él y que lo levantes, Espíritu Santo. Pon tu manto sobre él, Padre. Bendecimos también la vida de los pastores Francisco y Lorena, que han sido infectados con este virus, pero que están, gracias a Dios, gracias a ti, Padre, están bien, Señor. Los bendecimos. Pedimos tu protección para todos, Padre. Gracias, gracias, Jesús, por este tiempo y gracias por este estudio. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga, les mando un saludo fuerte y espero que haya sido una bendición este estudio.